Dios les bendiga, amados hermanos. Les habla su hermano y amigo José Ramírez. Hoy quiero hablar acerca de las herejías, porque estamos en los días en los que Satanás estará desplegando todo su arsenal de mentira para alejar a los hombres del camino de la verdad de Jesucristo, del Santo Evangelio, para arrastrarlos al error y llevárselos con él al lago de fuego y azufre. Pero primero quiero leer segunda de Pedro 2:1 para poder entrar en el tema. Dice así: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Quiero hablar, como les dije, acerca del tema las herejías, porque eso es determinante en el día de hoy. Pero primero vamos a conceptualizar qué es una herejía. Una herejía es una doctrina o una enseñanza que teológicamente, en materia de la fe ortodoxa es que es una fe correcta, va en contra de la palabra de Dios. Por eso quiero hablarles de la heresiología, que es el tratado sobre las herejías. Y de acuerdo con las Sagradas Escrituras y la ayuda del Espíritu Santo de Dios, voy a identificar algunas de las principales religiones y sectas para darles conocimiento en cuanto a la historia de esas religiones, su literatura, su doctrina y otros conocimientos en cuanto al fundamento característico de estas religiones, y refutándolas con las verdades inapelables de las Sagradas Escrituras. La palabra herejía proviene del griego airetikos, que se traduce el que elige o quien es libre de elegir. Esta palabra fue tomada por los romanos y convertida en la palabra hereticus, y más tarde fue usada por los cristianos del primer siglo para condenar a quienes rechazaban el Evangelio de Jesucristo. Este término es similar al de apostasía, que es la renuncia voluntaria a la fe, que es una afrenta irreverente hacia la fe en Cristo. El uso de este término herejía surgió entre los siglos I y II, cuando el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano y comenzó a ejercer su poder excluyendo a los cristianos que permanecieron firmes en su fe en Jesucristo y en la doctrina de los apóstoles, y que no se acomodaron a los beneficios, a los privilegios que otorgaba el ser parte del Imperio de Roma. Por esta causa fueron perseguidos los cristianos fieles. Esto es más o menos una reseña histórica de la procedencia del término herejía. Y si hay herejía, entonces indiscutiblemente habrá herejes, que son quienes se rebelan en contra de los principios de la fe de Cristo y de los fundamentos cristianos. Y eso fue muy serio cuando la iglesia, originalmente la iglesia de Cristo, fue nombrada o reconocida por Constantino como la religión oficial del Estado del Imperio Romano, y allí comenzó la caída de la iglesia, ahí comenzó la desgracia de la iglesia y la caída hasta el día de hoy. Porque el peor error que puede cometer un cristiano, un ministro del Señor, un concilio, una organización cristiana, es aliarse con la política e involucrarse en cuestiones políticas.
Porque el mensaje de los políticos es de la tierra y la mayoría están fundamentados en mentiras y en falacias. Pero el mensaje de la iglesia es el mensaje del cielo, es un mensaje que es verdadero, es el mensaje más importante que se puede decir y anunciar en esta tierra. Y yo quiero aclarar que la iglesia de Cristo es respetuosa de las autoridades y de los gobernantes. Nosotros oramos por ellos. En mi caso, oro por los que gobiernan. Me la paso viajando siempre por el mundo y he tenido que pisar tierras lejanas, y cada vez que piso una tierra pues tengo que sujetarme a las ordenanzas, a las leyes de cada nación. Eso es lo que hace un hombre o una mujer de Dios. Entonces hay quienes no se interesan por analizar los peligros de estas religiones y sectas falsas, que por inocente o inofensivas que parezcan, son un veneno para el alma de las personas. Han hecho que millones de almas estén hoy ardiendo en las pailas del infierno. Y hay quienes negligentemente, irresponsablemente, juzgan innecesario el estudio de esta materia, la heresiología, uno porque no la conocen. Yo creo que muchos es primera vez que están oyendo este término, y afirman que no les interesa estudiar de otras religiones, sus herejías, sino tan solo en la palabra de Dios. Pero mire, no se puede seguir el bien si no se conoce un mal del cual tenemos que huir. Y no estoy criticando a quienes piensan de esta manera, allá ellos, cada quien le dará cuenta a Dios. Pero debemos estudiar todo lo relacionado a las religiones y sectas falsas, porque estas son una de las señales que el Señor Jesucristo dijo que aparecerían en el mundo antes de su venida. Jesús dijo que habrá engañadores, falsos profetas, falsos maestros, falsos cristos, falsos apóstoles. Entonces, ¿qué beneficio obtenemos al estudiar estas religiones y sectas falsas? Bueno, primero nos da herramientas para combatirlas. La mentira es el espíritu de Satanás que está regado por el mundo entero, cauterizando, encadenando, cautivando las almas en el error para llevárselas al infierno. Y así como el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, es el Espíritu de la verdad y que ha sido enviado por toda la tierra para traer luz, liberación, salvación, sanidad, milagros, señales, así también Satanás es el espíritu de mentira, y él envía a sus espíritus engañadores, a sus demonios, para inyectar las mortales doctrinas de demonios. El apóstol Pablo, amados hermanos, él fue capacitado por el Espíritu Santo y para predicar a los judíos y a los gentiles, por lo que él conocía bien las falsas doctrinas y luchó arduamente contra ellas. De igual manera, nosotros hoy necesitamos conocer al enemigo, hermano, con el que nos vamos a enfrentar, y cómo destruir su arsenal de mentira. Mientras más conozcamos sus tácticas, su modus operandi, su naturaleza, más probabilidades tendremos de vencerlo. Segunda de Corintios 2:1 dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Ignorar sus maquinaciones es una negligencia, hermano, que puede costarnos muy caro y hasta la salvación de nuestras almas. Pablo también dice en Gálatas 1:8: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, es decir, sea maldito. Segundo, nos provee auxilio a la hora de evangelizar.
Esto es porque en la evangelización nos tropezaremos con toda clase de personas, y cuando conocemos su religión y su doctrina, entonces podremos desintoxicarlos con la verdad de la palabra y desarmarlos de sus argumentos religiosos falsos y traerlos a los pies de Jesucristo con la poderosa unción del Espíritu Santo, que es la que pudre los yugos. Entonces, todo cristiano debe ser instruido en la verdad de las Escrituras para poder combatir y vencer la mentira. Pero no es solo tener conocimiento de las sectas falsas, sino que el cristiano tiene que conocer primeramente la verdad de la palabra de Dios, que es la Biblia, que es nuestro armamento más poderoso. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Tercero, aumenta nuestra fe. Mire, cuando nos tropezamos con las doctrinas de las sectas falsas, es más, en los últimos 15 años han surgido más de 900 nuevas religiones en el mundo, hasta las más inconcebiblemente ridículas. Muchas de ellas son una parodia de otras religiones, como el caso de la religión Jediismo, que es una religión que surgió de los caballeros Jedi de la película La Guerra de las Galaxias. Eso está en Estados Unidos y creo que se está expandiendo a otros lugares. Ellos se visten con unos vestidos negros largos, usan unos cascos raros y un bastón de luz, una especie de espada de luz, como los personajes de la película. Y que de la iglesia la maradoniana en Argentina, donde el dios de ellos es Armando Maradona, y tienen hasta un templo y un sumo sacerdote. Ellos adoran los balones que pateó Maradona, sus camisetas que usó, sus zapatos. Todo lo que es de Maradona es considerado sagrado y santo. ¡Qué barbaridad! Para mí que esta gente es más loca que blasfemo, que apóstata, que hereje. Incluso cuando hay una pareja que son miembros de esta loquera, esta iglesia, la maradoniana, la ceremonia de matrimonio la efectúan en un campo de fútbol frente a un arco de fútbol sin arquero, y el supuesto ministro, el sacerdote sumo de los que creen en esta loquera de la maradoniana, los casa y él auspicia pues la ceremonia típica del matrimonio, y después la novia tiene que darle una patada al balón y meter un gol en el arco. Pero el sacerdote maradoniano, cuando la muchacha le va a dar la patada al balón, dice: en el nombre de nuestro Dios Maradona y su santa zurda, los declaro marido y mujer. Mire usted qué locura, qué barbaridad. Esta gente, mi hermano, de verdad que sigue esta gente tiene que tener un problema mental. Y dígame, esa religión Creciendo en Gracia. Usted entra en mi canal de YouTube y va a encontrarse todo esto. Yo hablo de todo esto porque el Espíritu Santo me ha mandado a hablar esto. Esta religión Creciendo en Gracia, fundada por Jesús Miranda, José Luis Miranda, él dice que él era Jesucristo, hombre. Ellos dicen que ellos iban a ser transformados, sus cuerpos, como dice primera de Corintios 15, el 51 en adelante, y que sus cuerpos iban a ser transformados en cuerpos glorificados, que iban a volar, que iban a caminar por los aires, que iban a atravesar las paredes, y que para ese día, cuando llegue la manifestación, la transformación, como ellos llamaron, entonces todos aquellos incrédulos, los que no creyeron en el mensaje de José Luis Miranda, que no solamente se llamó Jesucristo hombre, sino también el anticristo, la bestia, 666, iban a sufrir pena
de eterna condenación por no haber creído a José Luis Miranda, a quien ellos lo llamaban Abba, Padre, le decían Papito y le decían el Santo Dios Todopoderoso. Mira qué lo que era. Ese tipo murió de cáncer en el hígado y bueno, estarán en una paila del infierno ardiendo, y llegó la fecha que él anunció para esa fulana transformación y nunca llegó la transformación. Él se transformó en gusano que se lo comieron en el sepulcro y está de cabeza en el infierno. Y ahora pues, como ellos quedaron en evidencia que es mentira esa profecía, entonces taparon una mentira con otra mentira. Estas religiones no tienen fundamento en la verdad bíblica. Y cuando las conocemos, entonces nosotros tenemos más seguridad, más autoridad en lo que hemos creído. De ahí podemos decir, como dijo Pablo, 2 Timoteo 1:12, porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. El que cree en el Señor tiene seguridad de aquel día que viene. Cuarto, aumenta nuestra responsabilidad. El cristiano es personalmente responsable delante de Dios, de él mismo y del mundo, de buscar el conocimiento de la verdad y combatir la mentira. Estar contra el error y la mentira sin vestir la armadura de la verdad, sin estar vestido de Cristo, sin tener las armas de la luz, es un suicidio espiritual, es falta de responsabilidad cristiana. Efesios 6, 14 y 17 dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestíos la coraza de justicia, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo identificar una herejía? Pues esto es fácil para un cristiano, un creyente sincero que conoce la palabra de Dios. ¿Cómo identificar una herejía? Primero, quiero que entienda esto. Existen algunos aspectos básicos que, si lo observamos con cuidado, nos van a mostrar la estrategia moderna del diablo, que es la conquista de la mente de los hombres. La batalla emprendida en estos últimos días, en estos momentos que estamos viviendo en el mundo entero, es una batalla mental, en la cual las falsas ideologías, las falsas filosofías y las falsas creencias subestiman la palabra de Dios. Óigame, para mucha gente es más importante lo que dice Nostradamus que lo que dice la Biblia. Entienda esto. Eso fue lo que hizo Satanás. Le dijo a Eva: con que Dios dijo eso, mentira, no moriréis. Entonces hizo que Eva subestimara, pusiera en duda la palabra de Dios, la subestimara y tuviera en poco el castigo que Dios ofrecía. Entonces, ¿cómo podemos identificar una herejía? Primero, por el desacuerdo con la Biblia. Con respecto a las doctrinas de la Biblia, podemos dividir los argumentos en tres grupos: argumentos bíblicos, argumento extra bíblico y argumento antibíblico. Oiga bien, el argumento bíblico es el que se saca de la Biblia dándole la interpretación correcta. Eso fue el argumento que usó Jesús en la sinagoga de Nazaret cuando le entregaron el libro de Isaías 61, y a través de ese libro usó como argumento para afirmar el propósito por el cual estaba allí en Israel, porque vino con la misión mesiánica. Y él dijo: hoy se ha cumplido esta profecía delante de vuestros ojos. Este es el argumento extra bíblico, es el que no tiene base en la Biblia, pero no choca con sus enseñanzas,
Bueno, muchos predicadores usan argumentos extra bíblicos cuando predican y dan sus sermones. Por ejemplo, yo una vez oí un predicador diciendo, repitiendo lo que dijo Juan el Bautista, que Dios podía levantar hijos de Abraham hasta de estas piedras. Él dijo, las piedras a las que se refería Juan eran las piedras israelitas, eran los hebreos que estaban allí, eran unas piedras endurecidas, ¿no? Ellos eran hijos de Abraham. Entonces, utilizan esos argumentos que vienen por su propia cuenta. E inclusive hubo uno que yo lo oí diciendo que Jesucristo resucitó con un pescado bajo el brazo, porque era para decirle a la gente que él era el pescador, que él amaba a los peces, que él era el pescador que vino a pescar a los hombres. Bueno, esas son cosas extra bíblicas que no se compromete en eso la salvación ni la doctrina, solo que hay que tener cuidado cuando la gente dice eso. Este es el argumento extra bíblico, que es el que no tiene base en la Biblia y que choca con las enseñanzas de la palabra, que tuerce, que combate, que sustrae o que argumenta las verdades enunciadas en la palabra del Señor, o bien choca frontalmente contra ella. Aquí hallamos que las herejías que son antibíblicas están en desacuerdo con las enseñanzas de Jesucristo. Algunas veces están fundamentadas en un versículo o en una expresión aislada que encuentran ellos en la Biblia y fundamentan una doctrina sobre un versículo. Entonces bastaría un poco de conocimiento de los principios hermenéuticos, que son principios de interpretación de las Escrituras, para refutar esas mentiras. Segundo, la unilateralidad de apreciación doctrinaria. En muchos casos, la herejía se caracteriza por el hecho de escoger una doctrina para descargar en esa doctrina toda su atención en detrimento de las otras doctrinas. Se afirma, por ejemplo, la divinidad de Cristo, pero a la vez se abandona o se niega su humanidad, o viceversa. Se afirma la humanidad de Cristo, pero se niega su divinidad. O cuando se habla de la unidad de Dios, que Dios es Dios único, pero que a la vez se niega la doctrina de la Trinidad. O cuando se muestra más preocupación por el cuerpo humano, el cuerpo del hombre, y a la vez se olvidan la importancia del alma y del espíritu y su cuidado. Tercero, contradicción con los hechos. Óigame, historias y doctrinas basadas en hechos que en realidad no proporcionan una base para ellas. Incredulidad para con enseñanzas basadas en hechos reales, bíblicos o de raíces bíblicas. Por desgracia, queridos hermanos, muchos cristianos han sido engañados por cosas de esta índole. Cuarto, incoherencia lógica. Nada impide que el buen sentido y la razón sean usados en materia de religión, en materia de fe, en materia teológica. La mayoría de las herejías no resisten una confrontación lógica con la historia, la ciencia, la Biblia o con la religión propiamente dicha. Cuando uno habla y confronta a los religiosos con el origen de su religión, la falsedad de su religión, de que muchas de ellas fueron fundadas por hombres que mintieron, que estaban bajo la influencia de un espíritu que no era el Espíritu de Dios.
que dieron profecías que nunca se cumplieron, entonces se molestan. La Biblia prevé el surgimiento y la evolución de la herejía como una de las señales más claras de los últimos tiempos. ¿Cómo identificar una secta? Pues sería superfluo decir que para identificar una secta falsa basta con verificar si esa secta está fundamentada en herejías. Eso está lógico allí. Existen algunos aspectos que son muy comunes en las sectas falsas, y de entre ellas, bueno, quiero tocar los siguientes. Primero, Jesús no es el centro de atención. Las sectas falsas, en general, subestiman el valor de Jesús. Las sectas y religiones orientales tienen sus dioses, sus gurús o sus profetas que colocan por encima de todo y de todos. Las religiones y sectas occidentales o sustituyen a Jesús por otro Cristo o colocan al Hijo de Dios en una posición secundaria, quitándole su divinidad y en consecuencia quitándole sus atributos divinos. Segundo, quiero que vaya atendiendo esto porque esto es muy importante. Tienen otras fuentes doctrinarias además de la Biblia. Creen tan solo en algunas partes, unas porciones de la Biblia. Admiten en cambio y aceptan como inspirados determinados escritos y libros de sus fundadores o de las personas que comparten con ellos su misma fe, como es en el caso de los testigos de Jehová, que dicen que los escritos de Russell y Rutherford son inspirados por Dios, o los adventistas, que piensan y dicen y creen que los escritos de Elena de White son inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, algunas de estas religiones llegan hasta desacreditar la Biblia, a la cual le hacen muchas restricciones, modificaciones. Fíjense, los testigos de Jehová tienen una Biblia que se llama Traducción del Nuevo Mundo. ¿Por qué? Porque Russell tuvo que modificarla porque con el texto original de la Biblia no podían aplicar sus mentiras y tuvieron que hacer esta edición bíblica herética para poder aplicar sus mentiras. Bendito sea el Señor. Incluso tienen que tener cuidado, amados hermanos, hay muchas ediciones bíblicas que son diabólicas. Hay una Biblia que se llama la Biblia inclusiva, que es del LGBT. Hay muchas Biblias, incluso hay una Biblia, la nueva versión internacional, donde le han quitado muchos versículos a la Biblia. Por ejemplo, Romanos 8, 1 y 2, donde dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El versículo 2 dice: los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esa parte, ese versículo 2, no existe en la nueva versión internacional. Eso de los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces tienen que tener mucho cuidado. Yo particularmente, y les recomiendo humildemente, quédese con la versión Reina Valera revisada 1960. Esa es la que yo uso. Eso es un consejo que le estoy dando. Tercero, afirman ser las únicas que están en lo cierto. Una de las principales características de una secta falsa es precisamente esta. Dicen que son los únicos, la única verdad. Entonces, pueda que esa religión haya sido fundada hace 100 años o 200 años, no importa. Es la única verdad. Es la única verdad que existe. Y ahí del que traten de leer fuera de sus escritos, están entonces en un error. Estas personas deberían tener cuidado porque están rayando de soberbios y altivos. Hubo un filósofo moderno, murió hace poco, le preguntaron:
¿usted moriría por sus ideales? Y él dijo, no, porque pueda que yo esté equivocado. Pues él estaría equivocado, no estaría seguro de lo que hablaba, pero yo sí estoy seguro porque yo sé a quién he creído. No es mi palabra, es la palabra de Dios, no es mi evangelio, es el evangelio de Dios, no es mi obra, es la obra de Jesucristo, y yo sí estoy dispuesto a morir por la verdad, si llegara el caso. 4. Hacen uso de falsas interpretaciones. Vea, las interpretaciones del texto bíblico hechas sin tener en cuenta los principios de la hermenéutica han llevado a incontables personas, a veces bien intencionadas, a fundar una secta falsa. Eso acontece generalmente por la total ignorancia de las reglas de interpretación de nuestro propio idioma, que son enseñadas en nuestras escuelas. Por ejemplo, en el español, una palabra se puede escribir, pero puede significar varias cosas. Es más, le voy a explicar algo, pero no voy a entrar en hebreo ni en griego, quiero decirle algo brevemente. La palabra príncipe es príncipe. En el español usted entiende príncipe como una persona que es un título nobiliario. Pero príncipe, ese término que se utiliza para Satanás como príncipe de la tiniebla, no es el mismo que se utiliza para Jesús, príncipe de los pastores, príncipe de la paz. ¿Por qué? Porque la palabra príncipe que se usa para Satanás es un principado que tiene autoridad, pero puede ser removido. En cambio, que el principado de Jesús, esa palabra determina que es un principado eterno que nadie puede quitárselo. Por eso dice en el libro de Isaías, el principado sobre sus hombros, hablando de Jesús niño. Alabada sea la gloria del Señor. 5. Enseñan al hombre a conseguir su propia salvación. Entonces no solamente enseñan al hombre a salvarse a sí mismo, sino que prometen una salvación enteramente naturalista en su concepto, pues. Consiste en la repetición de la vida de este mundo, quitándole sus tensiones desagradables, sus sinsabores, sus días grises, una especie de utopía religiosa. Los antiguos egipcios, ellos enseñaban, preparaos para los juicios de Osiris, observando las reglas de buena conducta. Confucio, ese filósofo antiguo chino, daba este precepto: andad en las veredas trilladas, sed buenos ciudadanos del imperio celeste. En la India, Buda aconsejaba, andad en el noble camino de los 8 pasos. El maometismo recomienda permanecer firmes junto a los 5 pilares de la conducta. En general, amados hermanos, las religiones y las sectas falsas enseñan a los hombres a salvarse a sí mismos, a desarrollar su propia salvación, a labrar su propio camino. 6. Son proselitistas. Una de las actividades proselitistas principales de las sectas falsas es que ellos pescan en peceras ajenas. Ellos nunca ganan gente en las calles, van a las cárceles, predicando por los cerros, los montes, no, entre los enfermos, los afligidos, los desesperados, los necesitados, sino que ellos aprovechan la fe que ya otras personas tienen para arrastrarlos, para conquistarlos y llevárselos a su secta falsa. Y muchos cristianos han caído en eso. Yo vi eso fue en Puerto Rico, yo vi a un hombre que fue un pastor de una organización X,
que le dijo allá a José Luis Miranda: papito, Abba Padre, gracias que me abriste los ojos. Yo duré más de 30 años de pastor en la organización tal. Enseñé mentiras. Ahora te alabo, Padre. Entonces, mi hermano, mire, aquí hay que tener cuidado. Aquí el que se descuida se lo lleva el diablo. Debemos tener los ojos muy abiertos respecto a esto. Y nosotros como ministros, como pastores, maestros de la palabra, profetas, evangelistas, tenemos que hablarle la verdad para que el pueblo esté ready. Porque esto está fuerte. Primera de Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente, el Espíritu Santo habla claro. Nosotros no tenemos que estar poniendo florecitas, tenemos que decir las cosas como son, con respeto, con principios, con educación, pero tenemos que decir la verdad. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, estos tiempos, algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esto es lo que ha producido, ha engendrado los ismos del pensamiento humano. La búsqueda del saber de parte del hombre se conoce teóricamente como filosofía. Eso viene de filos, amigo, amigo de, amante de, y de sofía, conocimiento, saber. Entonces, la palabra derivada del adjetivo y sustantivo griego filósofos, que significa que ama el saber o que es amigo del saber o del conocimiento. La filosofía, según la tradición que se remonta hasta Aristóteles, comienza históricamente en el siglo VI a.C., en las ciudades griegas de Asia Menor. Sin embargo, sabemos que el ser humano comenzó a filosofar desde que intentó en su corazón apartarse de Dios. Por desgracia, el pensamiento humano en su intento por descubrir o, digamos más bien, redescubrir su naturaleza, su origen, su razón de ser, ha creado los ismos que en realidad alejan cada vez más a la criatura de su creador. La predicación apostólica combate implacablemente la filosofía o la sabiduría de los griegos y enseña que la verdadera sabiduría viene de lo alto, viene de Dios y nunca de los esfuerzos y de la perspicacia de los seres humanos. Santiago 1:5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pablo dice que los hombres no conocieron a Dios a través de la sabiduría, por lo tanto a Dios le plació salvar al mundo, a los creyentes, por la locura de la predicación. Pablo también dice que la sabiduría del hombre, del mundo, es terrenal, es diabólica, es animal. Entonces, reunimos aquí las escuelas de pensamiento filosófico más conocidas y sus falsas filosofías, con el único propósito, amado hermano, de darle una síntesis del inútil esfuerzo realizado por el hombre a través de los siglos, con el intento de lograr su propia salvación, su propia redención. Lo más importante es que esas escuelas de pensamiento le proporcionan a las falsas religiones y a las falsas sectas el material, la materia prima necesaria para sus predicaciones. Todo eso está fundado en pensamientos humanos que no tienen que ver con la verdad eterna de la palabra. Hay vestigios de una o de más filosofías seculares en el contexto doctrinario de cada religión o de secta falsa, en detrimento de las verdades divinas escritas en la palabra de Dios.
Entonces, con un examen cuidadoso y sincero que hagamos de esta, entonces podremos ver la mentira, la falacia de estas ideologías. Vamos con el agnosticismo. El vocablo agnosticismo fue forjado en 1869 por Thomas H. Huxley y surgió precisamente por su oposición al gnosticismo, que viene del adjetivo griego agnostos, que significa ignorante, incognoscible. Es una filosofía naturalista y dada a las cosas y las relaciones de la ciencia experimental. Es un sistema que enseña que no sabemos ni podemos saber si Dios existe o no. Dicen, la mente finita no puede alcanzar lo infinito. Ahora bien, mira lo que le voy a decir. No podemos abarcar la tierra, pero podemos tocar la tierra. Primera de Juan 1:1, por eso que la palabra de Dios lo aclara todo. El que conoce a Dios y su palabra no andará en tinieblas. Primera de Juan 1:1 dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante al verbo de vida. Óigame bien, el verbo de vida es Cristo, la palabra de Dios manifestada. Entonces, la frase predilecta del agnosticismo es, no podemos creer. El resumen de esta enseñanza es lo siguiente. Vea, el ateísmo es absurdo. ¿Por qué? Porque nadie puede probar que Dios no existe. Pero está el teísmo, que también es absurdo, porque nadie puede probar que Dios existe. No podemos creer sin pruebas evidentes. Óigame, los mentores del agnosticismo son Huxley, Spencer y otros más. Y están todos simplemente engañados porque Dios es fácilmente comprensible por el alma sedienta y honesta y constante del hombre que quiere encontrarse con Dios. La Biblia dice, pedid se os dará, buscad y hallaréis. Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La Biblia dice que, mire, que la tierra es de Dios, todo lo que hay en la tierra le pertenece a Él, y que los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Nosotros creemos en Dios y a Dios por la fe, porque el justo por su fe vivirá. Este es el animismo, una de las características del pensamiento primitivo, que consiste en atribuir a todos los seres de la naturaleza una o varias almas. Según Edward Burnett Taylor, 1832-1917, es también toda la doctrina de índole espiritualista por oposición al materialismo. Esta teoría considera que el alma es la causa primaria de todos los actos. Está el ascetismo, es la teoría y la práctica de la abstinencia y de la mortificación de los sentidos. Tiene como objetivo asegurar la perfección espiritual, sometiendo el cuerpo al alma. Hay además el ascetismo natural, que es la búsqueda de la perfección por motivos independientes de las relaciones del hombre con Dios, que fue practicado por la escuela pitagórica y es muy practicado en las religiones y las sectas orientales. Está el ateísmo, es la teoría que niega la existencia de un Dios personal. A partir del Renacimiento, el término pasó a indicar
la actitud de quien no admite la existencia de una divinidad. Se llaman ateos los que no admiten la existencia de un ser absoluto, un ser libre e inteligente, dotado de individualidad y de personalidad reales. Está el deísmo. El deísmo se distingue radicalmente del teísmo. ¿Y por qué? Porque para el teísmo Dios es el autor del mundo, es una entidad personal revelada a los hombres por su actuación en la historia. Para el deísmo, Dios es el principio o la causa del mundo, infuso o difuso en la naturaleza, como el arquitecto del universo. Ese es un término que también utilizan los masones, elaborado dentro del contexto de la llamada religión natural, cuyos dogmas son demostrados por la razón. El concepto deísta de Dios puede confundirse con el concepto de una ley en el sentido racional natural del término. Se trata del Dios de todas las religiones y su concepto no se haya asociado a las ideas del pecado, de la redención, de la providencia divina, del perdón, de la gracia, consideradas todas ellas como irracionales. El deísmo considera la gracia, el perdón, el pecado, la redención como algo irracional. Es más bien un Dios de la naturaleza y no un Dios de la humanidad. Como un eterno geómetra mantiene el universo en funcionamiento como si fuera un reloj de precisión. Tiene como objetivo asegurar la perfección espiritual sometiendo el cuerpo al alma. Hay además el ascetismo natural, que es la búsqueda de la perfección por motivos independientes de las relaciones del hombre con Dios, que fue practicado por la escuela pitagórica y es muy practicado en las religiones y las sectas orientales. Está el ateísmo, es la teoría que niega la existencia de un Dios personal. A partir del Renacimiento, el término pasó a indicar la actitud de quien no admite la existencia de una divinidad. Se llaman ateos los que no admiten la existencia de un ser absoluto, un ser libre e inteligente, dotado de individualidad y de personalidad reales. Está el deísmo. El deísmo se distingue radicalmente del teísmo. ¿Y por qué? Porque para el teísmo Dios es el autor del mundo, es una entidad personal revelada a los hombres por su actuación en la historia. Para el deísmo, Dios es el principio o la causa del mundo, infuso o difuso en la naturaleza, como el arquitecto del universo. Ese es un término que también utilizan los masones, elaborado dentro del contexto de la llamada religión natural, cuyos dogmas son demostrados por la razón. El concepto deísta de Dios puede confundirse con el concepto de una ley en el sentido racional natural del término. Se trata del Dios de todas las religiones y su concepto no se haya asociado a las ideas del pecado, de la redención, de la providencia divina, del perdón, de la gracia, consideradas todas ellas como irracionales. El deísmo considera la gracia, el perdón, el pecado, la redención como algo irracional. Es más bien un Dios de la naturaleza y no un Dios de la humanidad. Como un eterno geómetra mantiene el universo en funcionamiento como si fuera un reloj de precisión. El deísmo surgió dentro del contexto de los comienzos del nacionalismo bajo la influencia de Locke y de Newton, incluso Voltaire, ese físico y filósofo
francés, que fue uno de los más detractores, de los más impugnadores de la Biblia, en los últimos tiempos, él era deísta. El dualismo. En sentido técnico riguroso, el dualismo sería la doctrina o el sistema filosófico que admite la existencia de dos sustancias, de dos principios, de dos realidades, como explicación posible del mundo y de la vida. Estos serían irreductibles entre sí, inconciliables, incapaces de síntesis final o de subordinación del uno al otro. En el sentido religioso, son también dualistas las religiones o doctrinas que admiten dos divinidades, una positiva, que es el principio del bien, y otra, su opuesto, destructora, negativa, principio del mal, que opera en la naturaleza o en el hombre. De ahí se deriva también esto del yin y el yang, ese círculo que tiene dos partes, negro y blanco, que dice, bueno, este es el hombre, tiene negro, es malo, pero no es todo negro, tiene un poquito blanco. Y este es el hombre, es bueno, tiene esto blanco, pero también tiene un poquito de negro. Eso es el yin y el yang, el bien y el mal, residiendo dentro de la misma persona. Pero la palabra de Dios dice que cuando nosotros venimos a Cristo, nuestros pecados son lavados y somos emblanquecidos, y ya el pecado no mora en nosotros. El eclecticismo es un sistema filosófico que trata de conciliar las tesis de diversos sistemas conforme a determinados criterios de verdad. Escúchame, procura aprovechar lo que hay de mejor en todos los sistemas. En el siglo XIX, el eclecticismo espiritualista, que concentraba su atención en el uso del método introspectivo, dio origen al así llamado espiritismo contemporáneo. Está el empirismo, es la posición filosófica según la cual todo el conocimiento humano es el resultado de la experiencia, o sea, de las sensaciones exteriores o interiores, y no de la razón ni del intelecto. Afirman que el único criterio de verdad está en la experiencia, y es la teoría del ver para creer. Por ejemplo, la ciencia tiene este principio, dice que algo que no se puede probar en el laboratorio no existe. Por eso la fe y la ciencia no caminan de la mano. Porque ¿cómo harían para determinar que Dios existe si Dios no es una sustancia química que puede ser analizada en un tubo de ensayo ni en una probeta? Se cree en Dios por fe y punto. Está el empirismo, que es la posición filosófica según la cual todo el conocimiento humano es el resultado de la experiencia. El epicureísmo, el nombre que recibe la escuela filosófica griega fundada por Epicuro, 341-270 a.C. Esta sostiene el principio del placer como valor supremo y la finalidad del hombre, y prescribe, primero, aceptar todo placer que no produzca dolor; segundo, evitar todo dolor que no produzca placer; tercero, evitar el placer que impide un placer aún mayor o que produzca un dolor mayor que este placer; cuarto, soportar el dolor que aleje un dolor mayor todavía o que asegure un placer mayor todavía. Entonces, por placer se entiende la satisfacción del espíritu proveniente de un cuerpo y un alma sanos y nunca de Dios. Cuando la palabra de Dios dice
que de Dios viene toda buena dádiva y todo don perfecto. Entonces buscar placer, eso se conoce como epicureísmo, buscar placer y satisfacción únicamente en la salud o en el intelecto, es no tener deseo de encontrar la verdadera fuente de la felicidad, que es Cristo. O sea que este es un pensamiento hedónico, buscan solo el placer. Está el escepticismo, se caracteriza por una actitud antidogmática de indagación que trata de hacer evidente la carencia de solidez de cualquier posición, definiendo como única posición justa el abstenerse de aceptarla. Fue fundada por Pirro, un filósofo griego del año 360 a.C., y enseña que en vista de que sólo las sensaciones inestables o ilusorias pueden ser la base de nuestro juicio sobre la realidad, se debe practicar el reposo mental en el que hay insensibilidad y en el que nada se afirma ni nada se niega para poder alcanzar la felicidad por el equilibrio y la tranquilidad. Tales personas no viven, simplemente están vegetando y ponen su mente en blanco. Cuando una mente está en blanco, el diablo la llena de basura. Nuestra mente no puede estar jamás en blanco. Tiene que tener la palabra de Dios. Está el esoterismo. Es un sistema filosófico religioso oculto, oiga bien, oculto. Es una doctrina secreta, solo comunicada a los iniciados. El esoterismo es ocultista y se caracteriza por el estudio sistemático de los símbolos. Hay símbolos en todo lo que existe y en el estudio de esa simbología el hombre podrá comprender las razones fundamentales de su existencia. Viene a ser una ramificación del espiritismo. Está el espiritualismo, es el nombre general que reciben las doctrinas filosóficas según las cuales el espíritu es el centro de todas las actividades humanas. Ya se entienda por espíritu la sustancia psíquica, el pensamiento puro, la conciencia universal o la voluntad absoluta. El espíritu es la realidad primordial, el bien supremo. El espiritualismo es dualista, es pluralista, es teísta, es panteísta y agnóstico. Es el espiritualismo con un nombre más, digamos, más rebuscado. Es doctrina de demonios, pura. Acepta la reencarnación y la evolución del espíritu. Eso de que van muriendo y reencarnando hasta irse purificando, hasta llegar a la perfección, lo que se conoce como el nirvana, que es pura basura y doctrina de demonios. Está el estoicismo, que es la escuela filosófica griega fundada por Zenón de Sitio, 334-262 a.C., comprende su doctrina y la de sus seguidores. Óigame, el nombre se deriva del griego estoa, que significa pórtico. ¿Por qué? Porque Zenón enseñaba en el pórtico llamado poikilé, que significa pintado, de Atenas. El estoicismo afirma que la sabiduría, oiga bien, y la felicidad se derivan de la virtud. Esta consiste en vivir conforme a la razón, sometiéndose a las leyes del universo a fin de lograr la imperturbabilidad del espíritu. Eso se conoce como ataraxia y es una forma de panteísmo empirista que pretende volver al hombre insensible a los males físicos mediante la obediencia irrestricta a las leyes del universo.
Está el evolucionismo. Amados, el evolucionismo es una filosofía científica que enseña que el cosmos se desarrolló por sí mismo y también que el hombre y los animales han llegado a existir por desarrollo a partir de lo imperfecto hasta llegar a su presente estado avanzado. Esto era lo que creía este hombre Hopkins, que fue considerado el hombre más sabio del siglo, murió hace pocos años atrás, inventó el Big Bang, y él dijo, yo lo oí diciendo, que el universo no necesitó nunca a un Dios, se creó solo. Ese es evolucionismo puro. Entonces, todo esto por medio de sus propias fuerzas, que se fueron creando las cosas a sí mismas. Hace falta más fe para creer en este disparate, en esta hipótesis de evolución, como la predicó y le enseñó Darwin, Engels, que para creer en las enseñanzas de la Biblia, es decir, en que fue Dios el que creó todas las cosas. Génesis 1, 19, 21, 24 y 25. Y el gnosticismo viene de la palabra griega gnostikes, que significa capaz de conocer o conocedor. Significa en teoría el conocimiento místico de los secretos divinos por vía de una revelación. Muchas de las revelaciones en las que se han fundado muchas religiones vino del diablo, por un engaño de Satanás. Ese conocimiento comprende una sabiduría sobrenatural capaz de llevar a los individuos a un entendimiento completo y verdadero del universo, y de esa forma a salvarse del mundo malo de la materia. Se opone radicalmente al mundo y enseña la mortificación del cuerpo y el rechazo de todo placer físico. Eso es lo que hacen los hinduistas. Es panteísta y, según algunas tradiciones, se dice que Simón el Mago practicaba esta filosofía. Simón el Mago, ese que Pedro reprendió en Samaria porque quería comprarle con dinero el poder del Espíritu Santo. Hoy día hay ese tipo de filosofía dentro de muchas iglesias evangélicas que quieren comprar los milagros, quieren comprar el favor de Dios con dinero, con siembras y ofrendas y dame y siembra y pacto. Eso es un don de Dios, hermano, y nosotros somos responsables con la obra de Dios y sabemos que la obra, hay que sembrar en la obra para que siga adelante, no para que vivan holgadamente 4 bandidos y sinvergüenzas, que usan el evangelio como un modus vivendi. Este es el humanismo. Es la filosofía que busca separar la idea de Dios al hombre. O sea, quiere desconectar de la cabeza, del pensamiento del hombre, la idea de Dios y a todo aquello con lo que se relaciona a Dios. El hombre, para esta filosofía, es el centro de todas las cosas, el centro del universo y de la preocupación filosófica. Esto surgió a finales del siglo XIV, incluso Carlos Marx, es el fundador del humanismo comunista. Está el liberalismo, es la libertad mental sin reservas, es un sistema que afirma que el hombre en sí mismo es bueno, que es puro y que es justo. No existe el infierno real para ellos. Entonces, nuestro futuro para ellos es incierto, la Biblia es falible y Dios es el Padre universal de todos. Luego, por creación, todos somos hijos suyos y tenemos así nuestra felicidad garantizada. Qué bonito suena esto, pero no es así. Hijos de Dios son solamente aquellos, según Juan capítulo 1, versículos 10 y 11, los que han recibido a Cristo, que creen en Él, que tienen su nombre escrito en el libro de la vida, que se han apartado del mal y han nacido de nuevo. Materialismo. Esto afirma que la filosofía debe explicar los fenómenos no por medio de mitos religiosos,
sino por la observación de la realidad misma. Enseña que la materia, increada o indestructible, es la sustancia de la cual se componen todas las cosas y a la cual todas ellas se reducen. La generación y la corrupción de las cosas obedecen a una necesidad no sobrenatural, sino natural, no al destino, sino a las leyes físicas. Según esta filosofía, el alma forma parte de la naturaleza y obedece a las mismas leyes que rigen su movimiento. El hombre, entonces, sería también materia como todas las demás cosas. Incluso los que han estudiado materia de ingeniería saben lo que yo voy a hablar. La segunda ley de la termodinámica establece que todas las cosas tienden a degenerarse. El monismo. Los sistemas monistas son variados y a la vez son contradictorios, pero tienen una nota común. Es la reducción de todas las cosas y de todos los principios a la unidad. La sustancia, las leyes lógicas o físicas y las bases del comportamiento se reducen a un principio fundamental, único y unitario, que todo lo explica y todo lo contiene. Este principio puede ser llamado Dios, puede ser llamado naturaleza, cosmos, éter o cualquier otra cosa. Vamos con el panteísmo. La palabra viene del griego pas y pan, que es todo y todas las cosas, y teos, que significa Dios. Y como su nombre lo sugiere, es la doctrina según la cual Dios y el mundo forman una unidad, son la misma cosa, constituyen un todo indivisible. Dios no es trascendente al mundo, no se distingue ni se separa de él. Al contrario, es inminente a él y se confunde con él, se disuelve en él, se diluye en él, se manifiesta en él y en él se realiza como una sola realidad total y sustancial. El pietismo tuvo su inicio en el siglo XVIII a través de la obra de Philip Spencer y August Franke. Es una teoría del protestantismo liberal que le da énfasis a la corrección doctrinaria sin dejar lugar para la experiencia de la fe. Interpreta el pietismo, las doctrinas del cristianismo, tan solo a la luz de la experiencia sentimental de cada individuo y no de la palabra de Dios. Está el pluralismo, así como suena pluralismo, no es en realidad una escuela de pensamiento filosófico, sino una doctrina que acepta la existencia de varios mundos o planos habitados, que ofrecerían un ámbito universal para la evolución del espíritu. Naturalmente, para cada mundo, según ellos, hay un tipo distinto de Dios. Es la doctrina que abrazan las filosofías espiritistas y espiritualistas. El politeísmo es la creencia en más de un Dios. Las fuerzas y los elementos de la naturaleza son dioses para ellos. Hay dioses para los sentimientos, dioses para las actividades humanas y hasta dioses domésticos. Los hindúes tienen millones de dioses que asocian a sus diversas religiones. El positivismo es la doctrina filosófica predicada por Augusto Comte, 1798-1857, quien se sintió inspirado a crear una religión de la humanidad. Y en 1848 fundó la Sociedad Positivista, de la cual
se originó la iglesia positivista. El positivismo religioso enseña que nada es sobrenatural ni trascendente. No cree en la sobrenaturalidad. Todas sus creencias están basadas en la ciencia y tienen cultos, tienen templos y prácticas hasta litúrgicas. Es el culto que se les rinde a las cosas creadas en vez de rendirle culto al Creador. Lea Romanos capítulo 1 para que usted vea. El racionalismo. La expresión racionalismo se deriva del sustantivo razón y, como el mismo término lo indica, es una filosofía que sustenta la primacía de la razón de la capacidad del pensar. Considera la razón como la esencia de lo real, tanto en lo natural como en lo histórico. Enseñan que no se puede creer en lo que la razón desconoce o no puede escudriñar. El unitarismo fue fundado en Italia por Lelio y Fausto Socino. Sigue la línea racionalista de Erasmo y de Rotterdam. Es una filosofía religiosa que niega la divinidad de Jesucristo, aunque lo venera. Fue creada dentro del protestantismo y afirma, entre otras cosas, la salvación de todos. No cree en toda la Biblia, no cree en el pecado ni en la Trinidad. Se asemeja al universalismo. De allí también se absorbió mucho Sabelio y vino la doctrina del sabelianismo, que es donde se fundamenta lo solo Jesús, lo Jesús solo. Y para concluir está el universalismo. Es un pensamiento religioso de la Edad Media que le concedía la salvación o la redención a todo el género humano. Es tal vez el precursor del movimiento ecuménico moderno, ese que tenemos hoy. El centro de la historia es el pueblo judío, según el universalismo, por su alianza con Dios, y después la iglesia cristiana. Afirma que la redención fue universalmente impuesta a todas las criaturas. Obviamente que la redención consumada por Jesús en la cruz del Calvario es una obra universalizada, porque su sangre fue derramada por toda la humanidad, pero eso no le asegura a todo el mundo que está salvo, solamente aquellos que aceptan el sacrificio de Jesucristo como el único medio para llegar al cielo. No por obras, no por filosofías, no por posiciones dogmáticas, no, solamente por la fe en Jesucristo. Bueno, amados hermanos, yo espero que esto sea de gran utilidad para tu vida. Me he dedicado a esto estos últimos días porque hay una invasión, hay saetas de confusión. Bendito sea el Señor. Prepárate, que Cristo está a la puerta. Cristo viene, el Rey está a la puerta, el rapto lo tenemos encima. Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Shalom.